Hola, en este video te voy a enseñar cómo hacer una edición fine art yendo de un original como este a un resultado final como este. Vamos allá, voy a empezar con esta foto de stock. Voy a duplicar la capa y convertirla en objeto inteligente. Y primera cosa que voy a hacer es reencuadrarla, la voy a poner en 4/5 y la voy a ubicar más o menos así, un pelín más acá, algo así. Y le doy a aceptar los cambios. Ahora que es objeto inteligente, voy a ir a filtro, filtro de cámara raw. Y primero que nada voy a tocar la temperatura, lo voy a llevar un poquito más frío, más hacia los azules. Y después voy a ir a bajar un pelín la exposición, muy poquito. Voy a subir apenitas el contraste. Voy a bajar las iluminaciones y voy a subir las sombras. ¿Para qué hago todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Es recuperar detalle y se queda un poquito más plana, pero nos da mucho más juego para editarla. Bien, ahí ya tenemos una base. Voy a hacer una capa nueva de brillo y contraste y voy a sacarle bastante de contraste, como hasta ahí. Bien, una vez que ya hice estos ajustes básicos, lo siguiente que habría que hacer sería trabajar el tema de la limpieza del rostro, los detalles, si queremos trabajar la piel. En este caso no hace falta, así que no lo voy a explicar, pero si querés que deje un videito en el que haga estos dos temas, como la separación de frecuencias o la limpieza del rostro, déjamelo saber en los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Ahora entonces lo que voy a hacer es trabajar un poquito sobre el maquillaje de esta modelo y voy a hacer una capa nueva vacía, simple. Voy a agarrar un pincel y me voy a acercar un poco y voy a agarrar con alt clic. Voy a seleccionar un color del labio, pero como está muy clarito hago doble clic en el selector de color y lo voy a llevar un poco más oscurito, pero dentro del mismo tono. Voy a achicar el pincel bastante, más o menos que me quede el tamaño de los labios. Y voy a bajar un poquito el flujo y voy a cambiar el modo de fusión a luz suave. Y voy a empezar a pintar en el labio, como un poco reforzando el color que tiene y emparejando que hay partecitas que están un poco diferentes, entonces de esta manera va a quedar más prolijo. Podemos aprovechar justo a cambiarle el color del labial si es que no nos gusta o si no funciona con la ropa que tiene puesta la modelo o cualquier cosa. O podemos simplemente hacer como en este caso, reforzar un poquitito para que destaque un poquito más la boca. Ahora a esto le ponemos labios. Voy a hacer otra capa nueva vacía y ahora voy a trabajar aquí en las mejillas. Voy a ampliar un poquito el pincel y voy a bajar el flujo. Voy a hacer una capa nueva vacía y voy a hacer este que es un sonrojadito, así que puede ser un poco como, digamos, por frío o por... Bueno, da un toque así como más inocente, lo vuelvo a cambiar a luz suave, fíjate el cambio. Con el modo de fusión es buenísimo cómo pasa a integrarse dentro de la piel. Voy a hacer otra capa nueva vacía y acá lo que voy a trabajar
es un delineado en los ojos, entonces lo que hago es cambiar el tamaño del pincel a súper pequeñito y la dureza la voy a poner casi al máximo, igual que el flujo. También voy a dar doble clic en el selector y voy a oscurecer un poquito por aquí. Así que voy a pintar aquí abajo. Si nos pasamos podemos ir para atrás. Y esto es para realzar un poquito la mirada. También lo voy a pasar a luz suave. Y ese es el cambio que tenemos. Acá le ponemos delineado. Y ahora voy a pasar a la sombra del ojo. Así que agrando un poquito, no tanto el pincel. Voy a bajar otra vez el flujo, otra vez lo voy a cambiar a luz suave. Si te fijas, hasta ahora lo que hice fue capas nuevas vacías en modo de fusión luz suave y solo fui cambiando el tamaño del pincel, la dureza, el flujo y quizás también un pelín el color. Si veo que por ejemplo acá a mí no me gusta cómo quedó, entonces puedo venir a la goma directamente, no hace falta hacer una máscara ni nada, y borrarlo de las partes que no me gustan o borrarlo todo y volver con el pincel a probar. A ver, ahí me gusta un poquito más, un poco más sutil. Si de donde me paso es de abajo del ojo, también lo puedo borrar. Es lo bueno de ir trabajando cada parte en una capa nueva. Si bajo el flujo puedo ir sumando y se va a hacer mucho más sencillo para pintar y que quede bien. A mí me gusta asegurarme con una goma la dureza al máximo, sacarlo de aquí y sacarlo de aquí. Perfecto. Otra cosa que queda muy linda, acá le ponemos sombras, es en una capa nueva vacía, modo de fusión, luz suave, es pintar acá la naricita lo mismo, como si tuviera un poquito de frío. Y voy a hacer solo esta formita. Ahí me gusta más. Y como por aquí. Y acá. Eso. Así. Esto lo voy a dejar más liberado, así que con la goma lo voy a borrar para que brille y con el pincel termino de este lado. A ver ahora. Esto es para que veas que también no hay una fórmula absoluta, hay que ir viendo cómo queda cada cosa y cómo va en cada una de nuestras fotos. Bien, ahí tenemos la nariz. Una cosa más que voy a hacer es algo muy característico de la fotografía fine art de este tipo y es las pequitas. Yo para eso tengo un pincel específico de pecas que ya está seteado de tal forma que tú haces clic y salen varias pequitas al mismo tiempo. Y voy a oscurecerlo bastante porque vamos a trabajar en luz suave. Y te aconsejo que lo uses en un tamaño bien chiquito, 7, 9, no más que eso. Y la manera de usarlo es, hago clic y salen varios al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es como un poquito aleatorio, justamente para que sea natural. Y voy pintando. Quizás puedo hacer algunas un poco más oscuras todavía. Y voy viendo algunas que no me gustan, puedo no dejarlas, puedo ir para atrás. Acá, por ejemplo, es mucho, puedo borrar también. Puedo poner alguna por aquí, bien. Y lo que consideremos que queda bien a nuestra imagen. Depende del gusto. A mí ahí me gusta, las que no me gustan voy a venir con la goma, voy a borrar, por ejemplo, esta, la del pelo que no va y esta también que no va porque está sobre el pelo. Me gusta bastante, así que voy a juntar todos los maquillajes en un solo grupo para ver el antes y el después.
Y mira qué fantástico, increíble. Este tipo de maquillaje lo puedes aplicar en cualquier tipo de fotos. Así que vamos a seguir con el siguiente paso, que es hacer un Dodge and Burn. Y lo vamos a hacer con curvas. Voy a hacer una capa nueva de curvas. Voy a bajar un poquitito desde acá, desde el medio, siguiendo esa línea. Y la voy a invertir. Voy a hacer otra capa nueva de curvas. Y voy a subir un pelín por el medio para hacer las altas luces. Y también lo voy a invertir. Estas dos también las pongo en un grupo. Y voy a ir poco a poco con un pincel en dureza 0, en un tamaño relativo a lo que esté queriendo reforzar, y un flujo bastante bajito acá. Y voy a ir pasando el pincel por las zonas que quiero reforzar, donde ya hay sombras. Por ejemplo, acá, acá. Con un pincel un poco más grande voy a tirar por este lado, por aquí abajo, aquí que hay otra sombra. Y voy a entrar en lugares como aquí. Y así vamos haciendo como un refuerzo de los lugares que ya son un poco más oscuros. Y vamos a ir generando volumen. También puedo achicar bastante el pincel y entrar en lugares como este para venir a ayudar a eso que ya hicimos antes. E incluso podemos reforzar un poquitito, bueno, donde nos parezca que puede quedar bien. Y te aconsejo que lo hagas en todas las partes de la imagen que consideres que necesitan este tipo de tratamiento. Yo lo voy a hacer solamente en el rostro, pero lo puedes hacer en el cuerpo, en el vestido, en todas partes. Y ahora lo mismo vamos a hacer con las luces. De esta manera generamos más volumen y es cuando la foto se vuelve más 3D. Así que vamos a ir poniendo un poquito de luz por acá. Ahí. Reforzando todos los lugares donde yo veo que hay un brillito, que hay una lucecita. Y ahora vas a ver cómo quizás así a simple vista no parece tanto, pero luego al final sí que se nota. Y vas pintando. Así y así. Vamos a ver el antes y el después. ¿Sí? Se nota. El cambio es bastante drástico, yo creo. Ahí está. Bueno. Vas entrando en detalle y fijándote que favorece más a tu imagen. Así que yo creo que ahí tenemos algo bastante bonito. Vamos a ver de dónde partimos y hasta dónde llegamos hasta ahora. Ahora vamos a juntar todo con Control Shift Alt E en una capa nueva que nos junte todo. Y lo vamos a convertir en objeto inteligente y otra vez vamos a ir a filtro de cámara RAW,
pero esta vez vamos a tocar un poquito los colores. Así que lo que vamos a hacer es ir al mezclador de colores que lo tenemos aquí, y primero en tono lo que voy a hacer es tocar un poquito el rojo como por aquí. Después voy a ir a los verdes y los voy a subir un poco, los agua marina también, y los azules los voy a mover un poquito también. ¿Ves el vestido cómo cambia de color y se pone más azul profundo? Esto va a depender de la imagen que vos estés usando, pero acá lo que tiene de bueno el Camera Raw con esto de mezclador de colores es que tiene los naranjas que no están en ningún otro lugar. Así que lo subimos un poquito ahí, y también vamos a hacer que el azul esté bastante más saturado para que como que se destaque un poquito más el color. Y lo mismo acá en los naranjas voy a bajar, como voy a empalidecer un poquito más la piel. Bien. Y ya lo tenemos. A ver el cambio. Ahí está. Se nota bastante en el vestido. Ahora lo que voy a hacer para complementar este azul que tengo aquí es cambiarle el color de pelo a un color más rojizo. Y para eso lo que voy a hacer es una capa nueva de equilibrio de color. Y acá vamos a empezar a jugar con los medios tonos, las iluminaciones y las sombras para tratar de hacer que el pelo se vuelva más anaranjado, más rojizo. Así que vamos a tirar más, a cargar el rojo por aquí, y vamos a tirar hacia el magenta por acá y también hacia el amarillo. Un poquito más. Ahí va. Ahora en los medios tonos también vamos a tirar más rojo, sin miedo, porque esto no estamos afectando a la piel. Ahora lo que estamos pensando es solamente en el pelo. Vamos a poner un poquito de magenta aquí también, y un poco más de amarillo, y lo mismo en las sombras, más rojo, más magenta y un poco más de azul para darle profundidad, que no sea tan chillón. Bien, vamos a volver acá, control I para invertir, y ahora con un pincel en blanco sobre la máscara negra voy a empezar a revelar este color de pelo. Esto me va a llevar un ratito, así que lo voy a poner en velocidad rápida para que no te aburras, pero solamente se trata de ir revelando este color encima de todo el pelo. Y ahí lo tenemos el cambio de color de pelo. Ahora voy a hacer una capa nueva de curvas y voy a bajar todo un poquito, así, o bastante quizás, y con un pincel en negro esta vez voy a ir sacándolo de
aquí, del centro de atención de la modelo, en este caso. Entonces vamos a seguir reforzando esta idea de volumen. También lo voy a sacar un poquito de las flores para que también se vengan un pelín más adelante con la imagen. Me voy a asegurar de tenerla a ella bastante más iluminada que el fondo, así con un truquito súper sencillo. Vamos a ver el cambio y mira cómo se va para adelante. ¿Qué te parece? Seguimos ayudando a que el foco de atención sea la chica. Ahora voy a darle a la imagen una tonalidad, un color muy especial, característico de la fotografía de este tipo. Y lo que voy a hacerlo es con mezclador de canales, que es una herramienta que es bastante delicada de usar, pero si la usas con precisión, puede dar muy buenos resultados. Lo que vamos a hacer, como ya puedes ver un poquito, es darle esa tonalidad así como un poquito doradita, que queda súper bonita. Mira, que toque de nada, pero como la lleva a un lugar que integra todos esos cambios que estuvimos haciendo hasta ahora. Ahora voy a hacer una capa de brillo y contraste. Y lo que voy a hacer es darle un poquitín de brillo más. Quizás así. Y un poquitito de contraste también, muy poquitito, que lo vamos a complementar con un poco de intensidad. A ver qué tal. Ahí. Y un pelín de saturación. Si vemos que nos fuimos mucho, siempre le podemos agregar una capa de tono saturación y bajar un pelín la saturación. Ahí recupera esa palidez tan característica. Bien, todo esto lo vamos a poner en un nuevo grupo al que vamos a llamar color. Y fíjate el cambio que hicimos con todos esos pequeños detalles, lo que conseguimos. Ahora, como para terminar de darle un ambiente así un poco más fine art, un poco más artístico, un poco más como dreamy que suelen tener estas imágenes, lo que voy a hacer es una luz de entorno, que también es totalmente opcional, pero voy a usar el color uniforme. Voy a elegir un color bien clarito, como por aquí, no te asustes, que ahora la invertimos, y con la herramienta degradado en el radial y que vaya desde color frontal a transparente, le doy OK y hago mi... tiene que estar el color frontal blanco. Entonces hacemos así, clic, estiro y se me hace esa bolita de luz, que luego la puedo hacer más grande y cambiar de lugar. Así que la voy a agrandar, la podemos ubicar donde nos guste más, pero siendo que la luz viene en esta dirección, yo creo que como por aquí sería el lugar más adecuado, como que viene desde aquí arriba. Y la estiro y la muevo para el lado para que no invada tanto. Y otra cosa que puedo hacer es cambiar un poquito, bajarle la opacidad un poquitito. Bien. Y una cosa que también suele quedar muy bonita en estas ediciones es unas partículas, que también te las voy a dejar para que te las descargues y las uses en tus propias imágenes. La arrastro, la coloco y le voy a cambiar ya el modo de fusión a trama. Trama. Y la voy a acomodar. Entonces la voy a estirar un poquito para que se junte un poco con esa otra luz que acabo de poner. Le doy enter, la voy a poner en el lugar que va, ahí arriba. Y ahora con una máscara de capa y un pincel la voy a sacar de el rostro, sobre todo para que no quede tapada. Y también si veo algunas como esas que están muy quemadas y no me gusta, las puedo bajar un pelín
Y ya esta parte va en gusto de cada uno de cuánto de este efecto quiere dejar, si lo queremos bajar un poquito la opacidad para que no sea tan invasivo. A mí sobre todo no me gustan las que están muy quemadas, entonces lo que hago es borrarlas un poquito. Y por acá también. Así que con esto ya lo tenemos. Vamos a ver cómo era el antes y cómo es el después. Espero que te haya servido, que te haya gustado, que te hayas divertido. Así que si pasó cualquiera de estas cosas, por favor, déjame tu like, déjame tu comentario y compartilo. Suscríbete si todavía no te suscribiste. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Soy Juli Miranda. Nos vemos pronto.